Buenos días, vamos a iniciar la explicación de la secuencia didáctica número 7, denominada calorimetría. Soy el maestro Jesús Prado Guerra, Gutiérrez, e iniciamos. Primeramente vamos a conocer lo que es el concepto de calorimetría. En este caso es la parte de la física que se encarga de medir las cantidades de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos o químicos. Aquí hay que ver que el aparato que se encarga de medir esas cantidades se llama calorímetro. Y aquí vemos un ejemplo de un calorímetro donde es un recipiente que trae un termómetro y en este caso trae un agitador, y aquí está la sustancia que se está manejando o la mezcla. Este es un vaso aislado prácticamente, o sea, en este caso no transmite, no se libera o no hay pérdida de energía. En este caso vamos a ver cuáles son las unidades para medir la calorimetría. Obviamente, como es calor, es una energía, pues es calorías, que es la más usada, los joules, que es la unidad internacional, el sistema internacional de unidades, el BTU, la unidad térmica británica, una unidad térmica británica, como ya la hemos conocido, son 1055 joules, o sea, 252 calorías. Y una caloría pues es igual a 4.2 o 4.18 joules. Bueno, aquí tenemos algunas equivalencias que hay entre calorías, kilocalorías, en la equivalencia en joules y en BTU. Bueno, aquí hay que ver un concepto muy importante dentro de la calorimetría, que es la capacidad térmica de un cuerpo. En este caso, la capacidad térmica de un cuerpo es la razón entre las cantidades de calor que en el cuerpo se intercambian, o sea, ganando o perdiendo, y la variación de temperaturas en el que sufre en este intercambio. Su unidad de medida es en el sistema internacional de unidades, viene siendo kilojoules por calorías por kilocalorías, siendo la más usada, pues sabemos que son las calorías por, en este caso, por grados centígrados. Bueno, hablando de calorimetría también hay que hablar de calor específico, el calor específico o la capacidad calorífica es la característica de un objeto en particular, ya que si se les transferir igual cantidad de calor a dos cuerpos de diferente masa y del mismo material, es obvio que en aquel que tenga más masa sufrirá menor cambio de temperatura. Y aquí tenemos una breve explicación de qué es el calor específico. Es la cantidad de calor que se necesita un gramo de una sustancia o un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Y aquí tenemos la fórmula, que es la masa, el calor específico, que viene en tablas, temperatura final y temperatura inicial, la Q es la cantidad de calor. Aquí viene qué significa cada literal y las unidades. La temperatura debe de ser en Kelvin. Si la tenemos en centígrados, simplemente hay que sumarle 273 y en automático hacemos la transformación a Kelvin. Y aquí está una tabla de sustancias. Por ejemplo, en el caso del oro, 129 joules por kilogramo por grados Kelvin. Aquí hay que aclararlo, puede ser que estén en centígrados o puede ser que sea en Kelvin, el valor es el mismo. Y tenemos varias sustancias, tenemos la plata, el latón, con cada un calor específico. Igualmente el hielo, el agua, que es 4190, el zinc 388, igual plomo, el plato. Entonces tenemos muchas sustancias y sus calores específicos. Vamos a ver un problema que viene. Dice así: un calentador de agua cuya capacidad es 120 litros, o sea, 120 kilogramos, se llena con agua a 25 grados centígrados y se calienta hasta 80 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor transferida en el proceso, expresar el resultado en kilocalorías y BTU. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué me están dando? Si me están dando los kilogramos, obviamente que es de masa.
120 kilogramos. Perfecto. Si me están dando una temperatura inicial de 25 grados centígrados y una temperatura final, porque dice hasta que llegue a 80 grados, el boiler no enfría, calienta, y me están pidiendo la cantidad de calor. Muy bien, ok, pero sabemos que la fórmula a aplicar es cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la fórmula. Más yo, entonces, si ya tengo la masa, tengo la temperatura final, tengo la inicial, me falta cuánto vale el calor específico. Bueno, el calor específico, aquí lo voy a poner, el calor específico del agua está en una tabla, en esta. Si buscamos el agua es este que es 4190, y vamos a poner 4190, ¿y qué unidades son? Pues joules, kilogramos por grados centígrados, que serían joules, ¿sí? Kilogramos por grados centígrados. Bueno, vamos a empezar a sustituir. Aquí lo voy a poner abajo. La cantidad de calor es igual a la masa, dice la masa. ¿Cuánto es? 120 kilogramos por calor específico. Pues el calor específico son 4190 joules entre kilogramos por grados centígrados por la diferencia de temperatura final, en este caso son 80 grados centígrados, menos la inicial, que son 25 grados centígrados. Si ustedes empiezan a hacer la diferencia, primero restar, esto pasa igual, ¿sí? Pero vamos a hacer lo primero que está entre paréntesis. Y tenemos que 80 menos 25, ¿cuánto es? En este caso, 55 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a calcular, ahora sí, ustedes tienen su calculadora parecida a esta, y decimos paréntesis, vamos a encenderla primero, vamos a multiplicar 120 por 4190 por 55 igual 27 millones, a ver, sería 27 millones 654 654,000 cerrados. ¿Qué unidades son? Joules. Así, ¿cómo que joules? Sí, porque estos kilogramos se eliminan con los de abajo, estos grados centígrados, una arriba se eliminan con los de abajo y solamente queda la unidad de joules. Ahora me lo están pidiendo en calorías, me lo están pidiendo en kilocalorías, me lo están pidiendo en BTU. Oye, pues ¿cómo le voy a hacer? Bien fácil, bien fácil. Hay una unidad de conversión que se les expliqué anteriormente en lo que era las unidades de conversión, que son estas. ¿Sí? Que son estas. Tenemos que un joules, una caloría es igual a 4.2 joules. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a transformarlos a joules. Entonces, los joules, tenemos el resultado, que sería en este caso 27.654.000 cerrados joules.
Bueno, para cambiarlos a calorías, ¿sí? Esta cantidad tenemos que dividirla entre 4.2. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque una caloría, aquí se la voy a poner arriba, es igual a 4.2 joules o 4.18 joules, como quieran ver. Entonces, simplemente si tenemos 27 millones, hay que dividirlo entre 4.2 y obtengo lo que es las calorías. Bueno, pues vamos a checarlo. Entonces, si yo hago eso en la calculadora, digo que esta cantidad la voy a dividir entre 4.2, me va a dar 6.584.000. 6.584.000. Entonces, si dividimos esta cantidad, me va a dar que son 27.654.000, ¿sí? Entre 4.2, y esto da a 6 millones a 6.584.285.7 calorías. Y si lo quiero transformar a BTU, ustedes saben que una caloría, bueno, un BTU es igual a 252 calorías. Entonces hay que dividirlo, esa cantidad, ahora entre 252, y automáticamente me va a dar esa cantidad. Entonces esta entre 252 y me va a dar que son 26.128. 26.128.1 BTU.
Entonces de calorías, para cambiar de joule a calorías, lo divide entre 4.2 y lo que salga entre 2.52. Bueno, así está la explicación de esto. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio número 2. Vamos a transformar 10, dice aquí que 10 kilogramos de aluminio cuya temperatura es de 15 grados centígrados, se calienta hasta 100 grados centígrados, determina la cantidad de calor requerida. Entonces, me están dando ya una vez la masa, son 10 kilogramos, temperatura inicial, son 15 grados centígrados, temperatura final, 100 grados centígrados, y nada más. Y la fórmula es calor es igual a masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces ya tengo la masa, temperatura final e inicial, me falta el calor específico. Entonces el calor específico ¿de quién? Del aluminio. Bueno, y voy a calcular la cantidad de calor. Entonces ustedes observan su tabla que les di hace ratito. Tenemos que el aluminio es 900 joules por kilogramos por centígrados. Entonces regresamos, serían 900 joules entre kilogramos por grado centígrado. Entonces ya tenemos todo. Entonces la sustitución, pues bien fácil. Diría, cantidad de calor es igual a la masa, o el calor específico, bueno, cantidad de calor es igual a la masa, que la masa son 10 kilogramos, por el calor específico que son 900 joules, kilogramos por grados centígrados, temperatura final, que son 100 grados centígrados, menos la inicial, que son 15 grados centígrados. Si hacemos la resta, tenemos que es 10 kilogramos, 900 joules por kilogramo por grados centígrados, y aquí serían 85 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto sería si multiplicamos? Sacamos nuestra calculadora. Serían 10 por 900 por 85, y son 765.000 joules. ¿Por qué? Kilogramos, con este se elimina, este se cancela, solamente quedan los joules. Ahora es el resultado. Oye, profe, que me están pidiendo en un ejercicio que lo transforme a calorías. Ah, pues bien fácil. Acuérdense que una caloría, ¿sí?, es igual a 4.2 joules. Entonces, simplemente dividen esta cantidad entre 4.2. ¿Sí? Ya lo tengo aquí grabada en la calculadora, entre 4.2, y me va a dar, en este caso, 182.142. 182.142.85 o 0.8 para calorías. Ah, que la quieren BTU. Bueno, pues un BTU es igual a 252 calorías. Bueno, pues simplemente dividimos entre 252 y me va a dar que son 722.7. Este es 722.7 BTU. Entonces, así pueden calcular, pero lo más seguro que se los piden en joules. Ya saben cómo transformar calorías, ya les enseñé. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro. Dice, una muestra cuya masa es 75 gramos. Ah, caray, una masa de 750 gramos. ¿Cuántos kilogramos es? 0.75 kilogramos. Hay que transformarlo a kilogramos. Absorbe 7000 joules. Ah, cantidad de calor es 7000 joules.
Aquí ya me están dando la cantidad de calor, ya. Esta es. Y lo dice, cuando su temperatura cambia de 15 grados a temperatura inicial, 15 grados centígrados, y a 30 a temperatura final, 30 grados centígrados. ¿Cuál será el calor específico? Me están pidiendo ahora el CE. ¿Cuál será el CE? Como ustedes saben que la fórmula dice cantidad de calor es igual a masa, calor específico, temperatura final, temperatura inicial. Bueno, me están pidiendo esto ahora. Hay que despejarla. Tanto la masa como todo este paréntesis está multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, el calor específico es igual a la cantidad de calor, masa, temperatura final, menos temperatura inicial. A ver, si está multiplicando el paréntesis y también la masa al calor específico, pasa dividiendo. Y esta es una fórmula ya despejada. Entonces vamos a hacer la sustitución. Calor específico es igual a la cantidad de calor, que son los 7000 joules. La masa, que son 0.75 kilogramos, por la temperatura final, que es esta. Aquí voy. Sería 30 grados centígrados menos la inicial, que son 15 grados centígrados. Entonces, hacemos la diferencia abajo primero, que serían 7000 joules entre 0.75 kilogramos por, sería 30 menos 15, sería 15 grados centígrados. Si multiplico abajo, que son los 15 joules, perdón, los 15 grados centígrados por la masa, sería en este caso 0.75 por 15 igual a 11.25. Entonces tenemos aquí que es 11.25 kilogramos por grados centígrados. Y si yo hago la división, digo 7000 entre la respuesta anterior, que es 11.25, me da 622.22. Entonces, mi calor específico, la respuesta sería, el calor específico sería 622.22 joules entre kilogramo por grado centígrado. Y así, ya terminamos ese ejercicio. Vamos a ver otro tema importante que se llama cambio de fase. ¿Y qué es el cambio de fase? Simplemente pasar de un estado a otro. Son tres estados de la materia: estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Bueno, para eso hay que entender ciertos conceptos. El primero, que es fusión. La fusión es el cambio de estado sólido a líquido de una sustancia. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia, observen, una sustancia, dice que una sustancia está en estado sólido y pasa al estado líquido. Es el punto de fusión de Thun, ya hace el cambio. La vaporización es el cambio de fase a la fase gaseosa, de líquida a gaseosa. Y el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia empieza a hervir o a ebullir, por eso se llama ebullición. Entonces, y la condensación, ahora sí vamos a la inversa, del estado gaseoso al estado líquido, es el cambio de estado. La solidificación, simplemente de líquido sólido, ya vamos hacia atrás. ¿Qué significa esto? Por eso, tenemos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cuando yo paso de sólido a líquido, estamos hablando de una fusión.
Si yo empiezo a pasar de líquido a gas, estamos hablando de una vaporización. Y si nos vamos hacia atrás, de gas a líquido se llama condensación y de líquido a sólido se llama solidificación. Ahora, en cada cambio de estado hay una cantidad de calor que se puede manifestar. Y ese calor, por ejemplo, de sólido a líquido se llama latente de fusión, que es la definición que dimos la vez pasada, pero sí. Si nos pasamos de líquido, a gas, hay un latente de vaporización. Pero si ustedes observan, aquí hay un símbolo negativo. ¿Por qué? Porque vamos al revés ahora. De gas a líquido. Y de líquido a gas. Se está perdiendo calor. ¿Sí? Está perdiendo calor, entonces es negativo. Entonces, por eso vamos en este sentido. Por eso aquí es negativo esta expresión. ¿Okay? Esto nos va a servir para el análisis posterior. Aquí hay que entender que cuando en cada una, antes de que cambie una fase, también hay que aplicar una fórmula que se llama la que vimos ahorita. Esta fórmula. En cada uno de los cambios que pueda haber. Vamos a empezar. Aquí tenemos la fórmula que vimos ahorita, que es para latente de vaporización. La Q es cantidad de calor, ¿sí? La M es la masa y el latente de vaporización, que hay una tabla, también está el latente de fusión. Esta tabla maneja algunas sustancias y algunas, porque hay más sustancias, con su latente punto de fusión, punto de ebullición y el latente de vaporización. Ahorita vamos a visualizar unos ejercicios, lo vamos a empezar a entender. Saludos. Vamos a iniciar con el primer ejercicio del segundo tema y dice así: calcular la cantidad de calor que se debe transferir a punto 125 kilogramos de oro con una temperatura inicial de 12 grados centígrados para fundirlo en su temperatura cuya temperatura de fusión es de 1336 Kelvin. Muy bien. Primeramente, quisiera explicarles un poco sobre este cambio de estado que va a haber. Aquí va a haber un cambio de estado de sólido a líquido. ¿Qué dice? De sólido va a haber un cambio de sólido, se va a transferir al líquido. ¿Y qué sustancia va a ser? Va a ser el oro, ¿sí? Entonces, para poder hacer ese cambio, tenemos que conocer qué tipo de latente se va a usar. Primeramente, tiene que haber un cambio, una temperatura con un calor específico. Entonces tendríamos que usar esta fórmula primeramente. Y después, como va a pasar de sólido a líquido, entonces vamos a tener un calor con latente de fusión. Con calor latente de fusión. Entonces, solamente vamos a tener esos dos elementos. Y como van en este sentido de sólido a líquido, pues el latente de fusión es positivo. Hoy explicamos cuando es inversa, cuando va de líquido a sólido, sería negativo. Bueno, vamos a empezar a hacer los cálculos. Me están dando una masa que son 0.125 kilogramos de oro, ¿sí? De oro. Tenemos que la temperatura inicial es de
12 grados centígrados y la temperatura para fundirlo, que es una temperatura final, ¿sí? Sería en este caso de 1336 Kelvin. Entonces forzosamente tenemos que transformar esta temperatura de centígrados a Kelvin. Simplemente sumarle 273 y ya automática tenemos la cantidad. En este caso serían 285 Kelvin. Entonces ya tenemos dos temperaturas, la temperatura de fusión del oro y la temperatura con la que inicia el oro. Entonces necesitamos la latente de fusión, que es para esta fórmula, y el calor específico del oro. Vamos a ver las tablas que los enseñé. Por ejemplo, aquí viene el punto de fusión del oro, que es lo que colocamos ahorita, 1336, que es latente de fusión. Aquí tenemos también el calor específico del oro, que sería 129 Joule por kilogramos por Kelvin. Entonces vamos a colocarlo, 129 joules kilogramos por Kelvin. Y el latente de fusión del oro, sería en kilojoules, ¿sí? En kilojoules sería de 63 kilojoules por kilogramo. Son 63 kilojoules por kilogramo, ¿sí? Entonces ya tenemos prácticamente todo para poder resolver, y las fórmulas serían las que anoté en la parte de arriba, que es la masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, y el latente, la masa o el latente de fusión. Entonces vamos a empezar a calcular la primera energía o el calor. Tenemos que la masa es de 0.125 kilogramos por el calor específico, que son 129 joules por kilogramo por Kelvin, por la diferencia de temperatura, que serían temperatura final, que serían los 1336 Kelvin, menos la inicial, que son 285 Kelvin. Entonces tratamos de hacer todos esos cálculos, serían 0.125 kilogramos, 1295 joules por kilogramo por Kelvin, y la diferencia de temperatura, pues agarran su calculadora y ponen 1336 menos 285, y da como respuesta 1051 Kelvin. Entonces hacemos la multiplicación, hicimos 0.125 por 1295 129, y luego 129 por 1051, y da como resultado 16.947, ¿sí? Punto 37. 16.947.37
Acuérdense que aquí son 29. Kilogramos se elimina con kilogramos, los Kelvin con Kelvin y queda nada más joules. Pero yo lo quiero en kilojoules. Si lo quiero decir en kilojoules sería poner este punto en este lado. Pues el kilo trae 1000 posiciones, trae 3 posiciones. Simplemente sería 694,737 kilojoules. Nomás simplemente recorreremos 3 posiciones del punto hacia el lado izquierdo. Esta es podemos decir que es el calor número 1. Vamos al calor número 2, que es la masa por el latente de fusión. Y esto da como resultado, si sustituyo, la masa es 0.125 kilogramos por el latente de fusión, en este caso son 63 kilojoules entre kilogramos. Entonces esta multiplicación es sencilla, simplemente multiplicamos 0.125 por 63. Cerramos. Serían, en este caso, 7.8. 7.8. El resultado sería, en este caso, Q2, 7.8 kilojoules. ¿Por qué? Porque este kilogramo se elimina con ese y solamente quedan los joules. Entonces, ¿cuál es el resultado? El calor total, ¿sí? Sería Q1 más Q2. El calor total sería igual a Q1, que son, en este caso, 16.9 kilojoules más 7.8 kilojoules, que son estos 16.9, ¿sí? Si yo sumo esas dos cantidades, ¿sí? Lo agarran su calculadorcita, 16.9 más 7.8 y les va a dar 24.7. Entonces, Q total 24.7 joules. 24.7 joules. Entonces ahí quedó representado. Vamos a iniciar. Suponga que se pone en el refrigerador un recipiente con 0.500 kilogramos, o sea, medio kilogramo de agua a 25 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor que se transfiere del agua al refrigerador si se pasa a hielo a 0 grados centígrados. Muy bien. Vamos a empezar a hacerle el cálculo. En este caso tenemos que conocer que ahora, si tenemos el sólido y tenemos en este caso el líquido, que es el agua, vamos a esta dirección. Entonces las dos cálculos que vamos a hacer van a ser negativas. El latente de fusión va a ser negativa y también va a ser negativa utilizando el calor específico cuando hay una diferencia de esa de temperatura, ¿sí? Entonces tendríamos que saber todos sus elementos. Primeramente, me están dando la masa, que son 0.5 kilogramos, me están dando una temperatura inicial, que son 25 grados centígrados, una temperatura final, que son los 0 grados centígrados, y es todo. Entonces tenemos que saber cuánto es el latente de fusión del agua y el coeficiente, el calor específico del agua. Bueno, vamos a ver cuál es el del agua.
el latente de fusión son 33, perdón, son 333, y el agua también tiene 4190 Joule por kilogramo por Kelvin, que es el calor específico. Entonces vamos a colocarlo, 333 kilojoules por kilogramo y 4190, que en este caso sería joules kilogramo por Kelvin. Entonces, ¿cuáles fórmulas vamos a usar? Son dos. Primero vamos a utilizar M, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. ¿Sí? Ahora Q es igual a, en este caso, la masa latente de fusión, pero no olviden que las dos son resultados negativos. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos que la cantidad de calor es igual a la masa, que son 0. kilogramos, por calor específico 4190, ¿sí? Joules kilogramos Kelvin, ¿sí? Y aquí si le sumamos 273, en este caso, ¿sí? Si le sumamos 273, que es para transformarlo a Kelvin, serían 298 Kelvin, que sería la primera temperatura, y esta 0 más 273, pues sería 273 Kelvin. Entonces quedaría expresado de la siguiente manera: temperatura final, que son 273, menos la inicial, que serían 298 Kelvin. Los dos son Kelvin. Entonces daría así: 0.5, 4190, ¿sí? Por, en este caso, la diferencia, que sería de 25, ¿sí? De 25 Kelvin. Entonces, si yo multiplico toda esa cantidad de datos, que sería 0.5, vamos a usar una calculadora, en este caso sería 0.5 por 4190 por 25, me da 52.375. 52.375. Acuérdense que son joules, ¿sí? Y si los quiero convertir a kilojoules, pues simplemente posiciono el punto hasta acá y son 52.375 kilojoules. Ahora, esta sería como la primera cantidad de calor. Ahora la segunda, mLf, o sea, la masa, 0.5 kilogramos, el latente de fusión, 333 kilojoules entre kilogramo, se cancelan los kilogramos, no los cancelan con los kilogramos. Ustedes sacan su calculadora y ponen 0.5 por 333 y me da 166.5 kilojoules. Entonces, ¿cuál es el resultado?
que la cantidad total sería los primeros joules, que son 52.3 kilojoules, más 166.5 kilojoules. Entonces, ¿cuál sería la total? En este caso, sacan sus calculadoras, multiplican 52.3 más 166.5 igual a 218.1 kilojoules. Si quieren transformarlos a joules, simplemente recorren 3 posiciones a su derecha el punto, y en los lugares que no hay números se incluyen los ceros. Bueno, esperemos que les haya servido de algo.